Hola y bienvenidos una vez más a esta clase de medicina china. Soy Paco Ladera. Hoy quiero empezar con una confesión que sospecho no es una confesión solo mía, sino que muchos compartiremos. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado a alguien decir frases como es que yo soy así, no puedo evitarlo, es mi carácter, o a mi edad ya no puedo cambiar? Tratamos nuestra personalidad como si fuera una escultura de mármol, terminada y pulida, y que eso sucedió en algún momento de nuestra juventud. La colocamos en el museo de nuestra identidad y nos limitamos como mucho a limpiarle y quitarle el polvo. Admiramos sus virtudes y lamentamos sus defectos, pero asumimos con una extraña mezcla de resignación y al mismo tiempo de comodidad que la obra está acabada, que somos un producto final. Pero podríamos pensar, ¿y si esa fuera la mentira o una de las mentiras más grandes que nos contamos a nosotros mismos? ¿Y si no fuéramos mármol, sino que fuéramos arcilla? Arcilla que incluso ahora mismo, mientras estamos escuchando esta clase, está siendo moldeada por nuestros pensamientos, por nuestras acciones y por nuestra atención. Si te dijera que la pregunta no es si estás cambiando, sino quién o qué está dirigiendo ese cambio. Hoy voy a tomar en mis manos la herramienta del escultor. Hoy lo vamos a hacer todos. Vamos a explorar una de las ideas más revolucionarias y liberadoras que existen. Una idea que de nuevo une la sabiduría de la filosofía china con los descubrimientos más vanguardistas de las ciencias modernas. Una idea que nos dice, sin lugar a dudas, que no somos un producto terminado, sino un proceso constante, y que podemos y debemos convertirnos en los artistas conscientes de nuestra propia transformación. En clases anteriores exploramos el Li, el principio ordenador del cosmos, y el Xin, nuestro eje cerebro-corazón unificado. Hoy nos preguntamos cómo podemos en la práctica alinear ese corazón-mente y el principio, el Li del universo. ¿Cómo se pasa de la comprensión a la encarnación? La respuesta para la tradición china reside en una práctica central. Es un pilar que sostiene todo el edificio de su corpus de filosofía. Esta práctica se llama Xiu Zen. Xiu significa reparar, adornar y cultivar. Zen significa cuerpo, pero también significa persona, el sí mismo. Xiu Zen es, por tanto, el arte de cultivar a uno mismo. No nos tenemos que dejar engañar por la simplicidad del término. Esta no es la solución rápida o afirmaciones superficiales. El Xiu Zen es el trabajo de vida. Es la disciplina del jardinero que cada día cuida un poco su jardín, que arranca las malas hierbas del hábito, que riega las semillas de la virtud, podando las ramas del ego para que la luz pueda llegar a lo más central. Es el oficio también del artesano que pule una pieza de madera día tras día con paciencia infinita hasta revelar una gran belleza. Para los filósofos, el Xiu Zen es el comienzo de todo. En uno de sus textos fundamentales, el Ta Zue, el gran saber, se establece una cadena causal muy clara. Si quieres traer paz al mundo, primero debes gobernar bien tu estado. Para gobernar tu estado, primero debes poner en orden la comunidad más cercana. Para ordenar tu familia, primero debes cultivarte a ti mismo. Y para cultivarte a ti mismo, primero debes rectificar tu eje cerebro-corazón. El cambio, como podemos ver, siempre empieza desde dentro hacia afuera. La autocultivación no es un acto egoísta para alcanzar una especie de nirvana personal. Era una profunda responsabilidad social. Un sabio no se cultivaba para sí mismo, se cultivaba para convertirse en un pilar para su comunidad.
Entendían que un individuo en desarmonía genera una familia en desarmonía y que una sociedad compuesta por individuos reactivos, egoístas e indisciplinados es una sociedad abocada al caos. El yo no era un individuo aislado, era un microcosmos que reflejaba, que afectaba al macrocosmos social. La práctica del Shu Shen era minuciosa, implicaba una vigilancia constante de los propios pensamientos, de las palabras y de las acciones. Si un pensamiento de envidia surgía, el practicante la observaba, reconocía su origen y no dejaba que pasara por él. Se sentía un impulso de ira, trabajaba para transformarlo en una respuesta de firmeza compasiva, se daba cuenta de que era un reflejo de aquello que estaba pensando. Cada pequeña interacción del día era un campo de entrenamiento, cada conversación, cada tarea, cada comida. Era una oportunidad para practicar el cuidado, la sinceridad y la benevolencia. Era en esencia un proceso de reeducación, un desaprendizaje de los patrones reactivos y un aprendizaje consciente de respuestas más sabias y armoniosas durante siglos. Este proceso se entendió en términos morales y filosóficos. Era un esfuerzo de la voluntad, una lucha del espíritu. Podemos preguntarnos qué estaba sucediendo realmente a un nivel biológico, qué pasaba dentro de la cabeza de estos filósofos que día tras día elegían la paciencia a la ira y cada vez que surgía la ira se daban cuenta de que era un reflejo de la forma en la que estaban viviendo y pensando. Avancemos de nuevo en el tiempo y entremos en el laboratorio de las ciencias modernas. Durante gran parte del siglo XX, la visión predominante era que el cerebro adulto era una máquina fijada. Se desarrollaba en la infancia y en la adolescencia y a partir de ahí era como un hardware inmutable. Podías aprender cosas nuevas, pero la estructura básica, el cableado, era más o menos permanente. Esta idea ha sido completamente demolida en las últimas décadas por uno de los descubrimientos más liberadores de la historia de la ciencia, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es simplemente la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse a sí mismo, de cambiar su propia estructura y función en respuesta a la experiencia. Nuestro cerebro no es un mapa grabado en piedra, es un paisaje que se está redibujando constantemente y no solo dentro de la cabeza, sino en relación con el resto del sistema. El principio que gobierna este proceso a menudo se resume en una frase acuñada por el psicólogo Donald Hebb: "A neuron that fire together, wire together". Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Imagina que cada pensamiento, cada emoción, cada acción es como un sendero en un bosque. La primera vez que tienes un pensamiento es como abrirte paso a través de la maleza. Es difícil, requiere esfuerzo, pero si vuelves a pasar por ese mismo sendero una y otra vez, la maleza desaparece, el camino se ensancha, se vuelve más fácil de transitar. Con el tiempo se convierte en una autopista que puede tener incluso 8 carriles. Tu cerebro, tu corazón, tu sistema neuroendocrino, para ahorrar energía, usará preferentemente esas autopistas. Eso es un hábito. Es un patrón neuronal profundamente grabado. La evidencia de la neuroplasticidad es hoy abrumadora. Tomemos el famoso estudio, por ejemplo, es muy famoso, de los taxistas de Londres. Para obtener su licencia, estos hombres y mujeres debían memorizar un laberinto de 25.000 calles. Los científicos escanearon sus cerebros y encontraron que una parte específica, que se llama el hipocampo posterior, que está involucrado en la memoria, sobre todo espacial, era significativamente más grande que el del resto de la población. Su cerebro había cambiado físicamente para adaptarse de la exigencia de su
profesión. O podemos pensar también en los supervivientes de un accidente cerebrovascular. Ya no nos quedamos solo en la cabeza. Una parte de su cerebro queda dañada y pierde la capacidad de mover un brazo o de hablar, pero con una terapia intensiva y repetitiva el sistema es capaz de una hazaña asombrosa. Otras áreas pueden aprender a asumir las funciones de la zona dañada y se genera también angiogénesis, la provocación de vasos sanguíneos nuevos. Forjan nuevas autopistas para eludir el bloqueo. Es la plasticidad tanto cerebral como vascular, en su forma más heroica. Otro ejemplo, uno de los más relevantes para esta conversación, proviene de los estudios sobre la meditación. Investigadoras como Sara Lazar de la Universidad de Harvard han realizado estudios pioneros. Tomaron a personas sin ninguna experiencia en estas técnicas y las sometieron a un programa de solamente 8 semanas de meditación de atención y cuidado pleno. Los resultados visibles en escáneres cerebrales fueron extraordinarios. En solo 2 meses, la densidad de la materia gris había aumentado en áreas claves, como por ejemplo la corteza prefrontal, que está asociada con la atención, está asociada con la concentración y también con la toma de decisiones. Pero quizá lo más increíble, la amígdala, el centro del miedo, el centro de la respuesta de estrés, se había reducido, se había encogido físicamente. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que no somos víctimas de nuestro cableado pasado. Nos dice que la práctica deliberada, que la atención enfocada, que la repetición consciente son las herramientas del escultor. Son el cincel con el que podemos literalmente rediseñar el paisaje del eje de nuestro cerebro-corazón. Y aquí, en este punto de encuentro, es donde la sabiduría de la filosofía china y la ciencia de vanguardia se dan la mano y se reconocen como viejas amigas. El Xiu Zen de los filósofos no era una simple disciplina moral, era, sin que ellos lo supieran en aquel momento, un manual increíblemente sofisticado de plasticidad sistémica aplicada. Cuando un sabio practicaba Xiu Zen, no estaba simplemente esforzando su voluntad, estaba llevando a cabo un entrenamiento neurológico de alta intensidad. Cada vez que elegía responder con paciencia en lugar de con un estallido de ira, estaba haciendo algo muy concreto a nivel biológico. Estaba inhibiendo activamente la autopista neuronal de la ira, bien transitada y que puede ser muy reactiva, y al mismo tiempo estaba enviando un pequeño flujo de energía por el apenas existente sendero de la paciencia. Si lo hacía una y otra vez, si lo hacía cada día, cada hora, con cada repetición, la autopista de la ira empezaba a llenarse de maleza por falta de uso, mientras que el sendero de la paciencia se ensanchaba, se fortalecía, hasta convertirse en la respuesta por defecto. Había recableado sus ejes internos. Cada acto de autocultivación, elegir la generosidad sobre la avaricia, la sinceridad sobre el engaño, la compasión sobre el juicio directo, es un acto de neuro y cardioescultura. Es una decisión consciente de que circuitos neuronales vamos a alimentar y cuáles vamos a dejar sedentes. Desde esta perspectiva, los textos clásicos se transforman. Ya no son solo tratados de ética, son manuales de entrenamiento sistémico. Nos dieron el qué y el por qué hace siglos. Las ciencias modernas nos están dando el cómo a nivel biológico, confirmando la profunda intuición que estos filósofos tenían sobre la maleabilidad de la naturaleza humana. Esto nos lleva a una conclusión liberadora, pero también a una responsabilidad inmensa. Si no nos gusta nuestra reactividad, si no nos gusta nuestra personalidad, si nos sentimos atrapados en patrones de ansiedad, procrastinación o negatividad,
ya no podemos decir es que soy así. La ciencia nos dice no, no eres así. Te has convertido en eso a través de la repetición y de la misma manera puedes modificarlo. Y es aquí donde, una vez más, nuestro viaje nos lleva más allá del individuo, nos lleva al corazón de nuestros desafíos colectivos. Si un individuo puede recablear su propio cerebro, ¿qué significa esto para nuestra sociedad? Lo que significa es que nuestros problemas sociales más arraigados, el racismo, la polarización política, la destrucción de las diferentes sociedades, no son inamovibles. En su raíz, estos problemas son el resultado de patrones de pensamiento y comportamiento colectivos, de neurofirmas culturales que se han ido grabando y reforzando durante generaciones. Son autopistas neuronales a escala social. Nuestra cultura actual, con sus algoritmos de redes sociales que premian la indignación y sus ciclos de noticias que se alimentan del miedo, es una gigantesca máquina de refuerzo de los circuitos de reactividad y de división. Nos está literalmente y nos estamos literalmente entrenando para ser tribales, más temerosos, más cortoplacistas. Frente a esto, el Xiu Shen, la decisión consciente de cultivar nuestros ejes de plasticidad biológica, se convierte en el acto de resistencia más fundamental. Al mismo tiempo se convierten en la forma más profunda de activismo, porque para construir un mundo más compasivo, justo, no basta con protestar en las calles, y es fundamental. Y no basta tampoco con cambiar las leyes, que es fundamental. Debemos construir al mismo tiempo las infraestructuras sociales para ese nuevo mundo. Debemos convertirnos en los prototipos vivientes de los ciudadanos que esa sociedad requiere. El activista del siglo XXI sale a manifestarse e intenta cambiar las leyes y entrena su cerebro para la resiliencia, para no caer en el burnout, que es en esencia un estado de secuestro amigdalino crónico. Necesitamos cultivar las redes neuronales de la empatía para poder entender la perspectiva de aquellos con los que discrepamos. Necesitamos fortalecer la corteza prefrontal, el CEO del cerebro para poder mantener una visión a largo plazo en medio del caos más inmediato. No debemos retirarnos del mundo, sino todo lo contrario. Prepararnos de manera más rigurosa que podamos para comprometernos de una forma que sea verdaderamente transformadora. Necesitamos esculpirnos a nosotros mismos para convertirnos en la palanca que pueda mover el mundo. Para concluir, quiero dejaros con una reflexión, una máxima que viene directamente, en este caso de Confucio, y que resuena con una potencia especial a la luz de todo lo que he hablado. Él dijo: el caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores de lo que son sus actos. Saber todo esto sobre la plasticidad biológica y el poder de la autocultivación son fascinantes, son inspiradoras. Pero no significan nada si no se traducen en la práctica diaria, en el trabajo paciente y a veces arduo de la autocorrección, los actos. La verdadera transformación no reside en la emoción de escuchar este podcast, reside en el cincel que coges día a día, que coges mañana a mañana, en la pequeña elección que haces, en el sendero que decides caminar una y otra vez hasta convertirlo en una autopista hacia una versión sabia y compasiva, tanto tuya como de la sociedad que te rodea. Sois ahora mismo la arcilla y el escultor. Preguntaros qué obra maestra voy a empezar a crear en estos momentos, en mi día a día. Mi nombre es Paco Ladera y espero veros en el próximo podcast.